rocío sobre él, lluvia sobre él, y eso fue lo que lo restauró. Entonces quiere decir que lo que nos va a restaurar a nosotros en estos últimos tiempos, querido amigo, querido oyente, radio escucha, que nos está escuchando a través del 92.1, es que necesitamos una palabra que venga a sanarnos y que venga a restaurar nuestras vidas. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque si el rey Nabucodonosor estaba convertido en una bestia y dice que cayó rocío, y lo que estamos estudiando en Deuteronomios 32:2 dice que goteará la lluvia como mi doctrina y destilará como el rocío mi razonamiento, quiere decir, amado hermano, que nosotros como hijos de Dios vamos a tener una transformación en Cristo Jesús. ¿Cómo? Siendo engendrados a través de la palabra. Ahora, miremos un poquito más allá entonces de lo que estamos hablando en esta mañana, porque sí me gustaría de alguna manera hablar con ustedes de aquellos personajes que de alguna manera, hermano, cuando estaban ellos en el cerca del agua, tuvieron acertaron en su vida, y de eso estamos hablando hoy en esta mañana. Acertaron. Dice que en Génesis 16:7 vemos un ejemplo muy lindo. Por ejemplo, dice que Génesis 16:7 dice, y el ángel del Señor la encontró junto a la fuente del agua, en el desierto, junto a la fuente, en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Recordémonos que Agar, hermano, era una mujer que era la sierva de Sara, de Sarai. Ahí todavía era Sarai y después se convierte en Sara. Usted sabe la historia. Pero el punto es que en Génesis 16:9 dice, y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y fíjese que una de las características de Agar significa vuelo. Ahora, ¿qué significa esto entonces, mis queridos hermanos? Que Agar, junto a las aguas, aprendió lo que era sujeción. Ahora, una sujeción a nuestras autoridades, una sujeción, hermano, a nuestros padres, una sujeción a nuestros pastores, una sujeción, hermano, una sujeción del alma. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando a veces nosotros nos rebelamos, hermano, nos rebelamos en contra de las cosas espirituales, muchas veces el no sujetarnos, el no aprendernos a sujetar, nos empezamos a rebelar. Y es un peligro que corremos constantemente. Y para contrarrestar el que nuestra alma se revele, necesitamos ser reengendrados por la palabra otra vez. Por eso le puse este ejemplo, que Agar junto a las aguas aprendió lo que era sujeción. Entonces, ¿por qué tenemos tantos hijos rebeldes? ¿No será que les hace falta agua? ¿Por qué tenemos tanta lucha espiritual adentro de las congregaciones? ¿No será que muchas veces hemos cavado cisternas rotas nosotros y le hemos dado la espalda a Dios? Y no te estoy hablando de una sujeción de manipulación, que el Señor reprenda al diablo, sino estoy hablando de las cosas espirituales. Recordemos que el reino de los cielos, hermano, tiene una estructura que de alguna manera aquel hombre que llegó con Jesús le dijo, Señor, tengo a mi criado enfermo, por favor envía una palabra, aquel centurión, porque yo tengo gente bajo mis órdenes, si yo le digo a este va, él va. Y yo sé que de un alto hay otro más alto. Entonces lo que él estaba diciendo es que el reino de los cielos también está estructurado. ¿Y cómo se va a estructurar? A través de la obediencia. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Cuando dejamos que esa palabra nos transforme a nosotros y que podamos entender de que nosotros como almas, como hijos de Dios, aprendamos esa sujeción. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención que dice Eleazar cuando junto a las aguas se encuentra esposa para su señor. Acordémonos que Abraham le dijo a Eleazar, mira Eleazar, necesito una esposa para mi hijo Isaac.
y lo mandó, hicieron un juramento. Pero dice que allá en Génesis 24:11 hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Me llama la atención que Eleazar le pide una señal al Señor, le pone una señal al Señor, pero siempre lo hace junto a las aguas. Y entonces dice que al atardecer, a la hora en la que las mujeres salen por el agua, dijo, y él dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mí y de mi señor Abraham. Y mire, más adelante dice que este, Génesis 24:13 dice: y aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Y Eleazar, su significado es la ayuda de Dios. Pero ¿sabe qué pasó ahí, hermano? Que me impresiona, que junto a ese pozo, a ese pozo de agua, llegó una mujer que se llamaba Rebequita. Y dice que le dijo, ¿será que me puedes dar de beber? Y le dijo: no solo te voy a dar de beber a ti, sino también a tus camellos. Hermanos que nos están escuchando a través de Facebook, a través de Estéreo Vida 92.1, quiero decirte que hay varias cosas que puede transformar esa palabra en nuestras vidas. Una es sujeción, y otra, hermano, es que podemos tener encuentros y manifestaciones espirituales de parte de Dios con nosotros. Mire, a veces nosotros muchas veces como que no encontramos, hermano, no le encontramos respuesta a nuestros problemas, como que muchas veces estamos metidos en situaciones difíciles, pero quiero decirte que cuando vamos a la palabra, y es que hay un problema que yo veo, fíjate. Por ejemplo, a veces nosotros ponemos en nuestros pensamientos el yo creo, el yo pienso, y echamos a perder todo. Estamos creando cisternas de nosotros mismos. Y como verdaderos cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a que la palabra va a ser la que nos va a limpiar, la que nos va a guiar, y que en todo lo que hagamos va a prosperar. Eso fue lo que le dijeron a Josué: esfuérzate y sé valiente, medita en este libro. Y ese libro traía doctrina, traía enseñanza, traía la ley de Moisés. Y entonces eso no solo es para Josué, sino también para nosotros, que tenemos como hijos de Dios estar meditando en esa palabra de día y de noche para que tengamos éxito y nos vaya bien en la vida. Ahora, no sé si me estoy dando a entender, o los hermanos que me están escuchando me están siguiendo. Pero, por ejemplo, hay otro personaje que me llama también la atención, que es María, la hermana de Moisés. María, en otras versiones es María, consiguió que la hija del faraón le permitiera a su madre criar a Moisés. Imagínate la hazaña que hizo esta María, pues. Allá en Éxodo 2:4 dice: la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué sucedería, y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Y mientras sus doncellas se paseaban por el río, por la ribera del río, vio la cestía entre los juncos y mandó a una criada suya para que le trajera. Pero ese favor, encontró el favor de Dios para que Moisés, que su significado es salvado por las aguas, no muriera, porque ahí había un edicto para matar a todos aquellos niños. Y esta Mariam, oye bien, se fue a las aguas a cuidar a su hermanito. Y ahí tuvo acertó, porque infiltraron a Moisés para conocer los planes que se estaban dando adentro del palacio de Egipto. Y más adelante en el Éxodo 2:6, al abrirla, vio el niño, y aquí el niño lloraba, y tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó al niño, a la madre del niño. O sea, llamó a Jacobed. Entonces nosotros miramos ahí que esto que acertó, este acertamiento, esto que el mejor, cuando aquí María o Mariam acertó, porque estaba junto a las aguas. Otra cosa que hizo María que me llama la atención es que ya cuando venían saliendo, ya tenía como unos 92 años, si no estoy mal, según los comentaristas. Dice que María, cuando vio que los egipcios que los perseguían, hermano, fueron ahogados porque el mar se cierra, dice que ella se puso a danzar. Y María, la profetisa, dice
hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ellas con panderos y danzas. Y María respondía cantada al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete arrojado a la mar. Y nosotros hasta el día de hoy cantamos ese canto, ¿verdad? Echó a la mar los carros del faraón. Pero fíjate, ¿ves? Esa fue una inspiración que tuvo María cuando estaba cerca de las aguas. El problema es cuando nosotros, muchas veces, mi querido hermano, dejamos de meditar en las palabras y nos retiramos de la fuente de agua viva y empezamos nosotros a involucrarnos de otras cosas. Por ejemplo, cuando María se separa de las aguas, comete errores. Una de ellas es que queda leprosa. Y todo por murmurar. Entonces, fíjate, pues, cuando estaba cerca de las aguas, tuvo triunfos, si lo podemos ver así. Tuvo aquellos acertamientos, acertó de parte de Dios en todas las decisiones que tuvo. Pero una vez estando fuera, se volvió murmuradora. Quiere decir que mucha gente que se vuelve murmuradora dentro de las congregaciones hace que estanque no solo el campamento, sino se vuelve leprosa. Y esta mañana yo venía meditando en mi corazón, venía de Oklahoma, anoche estuvimos en una vigilia allá con el pastor Wilito Aldana de Iglesia Elim. Venía meditando, Señor, ¿qué puedo enseñar hoy en la radio? Y créanme que una de las cosas que yo quería hablar hoy era de la lepra que hay adentro de las congregaciones. Pero de alguna manera el Señor me llevó a este tema que les estoy compartiendo, porque allá en Números 12:1, fíjate lo que pasó, pues dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor los oyó. Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia María, vio que estaba leprosa. Y fíjate, pues, entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, aquí hay una gran enseñanza para ti que me estás escuchando, y para ti que también estás viendo este tema, hay una gran enseñanza. Cuando nosotros dejamos de frecuentar la fuente, que es la palabra de Dios, cuando dejamos de meditar, empezamos a andar por lugares desérticos y empezamos a cometer errores. Y una de las cosas que le pasó a María es que se volvió murmuradora en contra de su cobertura, si lo podemos ver así desde ese punto de vista. Empezó a murmurar en contra de Moisés. Pero no solo eso, sino que dice que se quedó leprosa. Entonces yo me puse a meditar cuánta gente en la iglesia, oye bien, pues, ¿cuánta gente en la iglesia hoy en estos últimos tiempos está leprosa? Porque ha dejado de frecuentar la fuente de agua que es la palabra de Dios. Porque cuando uno está leyendo la palabra de Dios, cuando uno está en sintonía con el Espíritu Santo y está leyendo, de alguna manera nuestra alma tiene sed y está saciando esa sed, se está alimentando, está siendo apacentada. El problema es cuando le empezamos a dar más lugar al ocio, cuando le empezamos a dar más lugar a otras cosas y empezamos a poner nuestra mirada en cosas que no tienen significado, hombre. Y entonces nos volvemos murmuradores y entonces llegamos a la congregación, no, esto no me gusta. Lo que predicó el pastor, eso lo dijo por mí. Y empezamos a ver que nos empezamos a ver a ser murmuradores adentro de las congregaciones y no nos damos cuenta que esa es una lepra espiritual que hay que sacarla de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y yo estaba viendo un poco acerca de la lepra y fíjate que antes venían los que estaban leprosos, venían con su campanita, decían inmundo soy, y la gente se apartaba. Pero ¿qué pasa hoy en las congregaciones? Hoy en las congregaciones mucha gente se levanta con chismes, se levanta con murmuración y la gente no sabe discernir. Solo que ahora ya no vienen con la campanita y dicen inmundo soy, sino ahora vienen murmurando. No, es que lo que pasa es que en esta iglesia no hay amor. Lo que pasa es que en esta iglesia solo de esto se habla. Lo que pasa que lo que predica el pastor, lo que pasa, y empiezas tú a escuchar la murmuración de uno que está leproso. Y ¿sabe qué es lo peor, hermano amado y amigo que me escucha? Que la lepra es contagiosa. La lepra es contagiosa. Entonces ahora tenemos congregaciones que dejaron, oiga bien,
que dejaron de frecuentar la fuente de agua, se dejaron de limpiar y ahora quedaron leprosos. Ahí tenemos a Naamán, que cuando estaba leproso, y cuando fue al río Jordán, se zambulló 7 veces, dice que se le quitó la lepra. Pero, hermano, ¿sabe qué significa eso? Que nos tenemos que humillar. Tenemos que ir al Jordán, a las aguas del Jordán, a humillarnos. Y Jordán significa las partes más bajas. Entonces, significa humillación. Por eso una de las características que tiene que tener la iglesia en este último tiempo, mi amado, es que tiene que aprender a humillarse. Tenemos que aprendernos a humillar por medio de la palabra. Tenemos que ser tenemos que tener esa capacidad de ir a humillarnos al Jordán y zambullirnos esas 7 veces para que toda lepra se nos quite. Hay muchas características más que podemos ver acerca de los que triunfaron cuando se acercaron al agua. Mire, usted quiere que le funcione el evangelio, quite de su pensamiento el yo creo, el yo pienso, porque realmente las iglesias están establecidas por la manera en cómo está escrita la palabra. Y nosotros tenemos que ser bíblicos. Tenemos que tomar las decisiones en base a la Biblia, no en base a sentimientos. Tenemos una iglesia almática en estos últimos tiempos donde todo le hace daño. Mire, hermano, realmente la iglesia que ama la palabra va a entender el propósito por el cual está en una congregación. Yo a la iglesia que pastoreo les digo, hermanos, ustedes realmente saben a qué vienen a la iglesia. Ustedes saben qué están buscando en esta iglesia. Porque realmente, hermano, si algo debemos de entender es que tenemos que amar esa palabra para que nos limpie, para que nos purifique, para que esas vestiduras estén limpias, para cuando el Señor venga por su iglesia, esas vestiduras estén totalmente limpias. Pero ¿cómo las vas a lavar? Hay 2 maneras de lavarlas. O las lavas ahorita buscando la fuente, buscando el río de Dios, buscando las aguas de Dios, o las vas a lavar con tu propia sangre en la gran tribulación. Aquí en estudios, gracias a Dios, estamos en esta mañana compartiendo el tema acerca del agua, que se figure la palabra. Tenemos el teléfono en estudio 940-312-5070. Para los amigos que nos miran desde lejos, desde otros países, el WhatsApp va a ser 214-779-6907. De hecho, hemos estado recibiendo algunos mensajes, algunos temas que nos han sugerido, y con la ayuda de Dios, siempre y cuando el Señor nos mantenga estas puertas abiertas, vamos a tratar de seguir predicando esta palabra. Entonces, mira, pues, otra de las características, otro de los personajes que yo veo que vence cuando está junto a las aguas es Josué. Allá en Josué 11:7 dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón y los atacó, y el Señor los entregó en manos de Israel. Los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Maim y hasta el valle de Mispa al oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Pero fíjate que Merón es igual al lugar elevado, es un lugar alto. Quiere decir que Dios te va a dar la victoria en contra de tus enemigos cuando estás en las aguas, cuando tienes aquella palabra. ¿Te recuerdas aquella pelea que tuvo Jesucristo con Satanás cuando Jesucristo andaba en el desierto? Se le apareció ese personaje, Satanás, y vio las necesidades y le dijo: ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Y entonces el Señor le responde con la palabra, le parafraseó la palabra: ¿acaso solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y entonces, hermano, después miramos que Satanás mismo agarra a Jesucristo, se lo lleva al templo y lo tira y le recita el Salmo 91: ángeles, el Señor guardará de ti, porque va a mandar ángeles. Y el Señor le vuelve a responder con palabra. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque con la palabra vamos a hacer guerra y vamos a derrotar a nuestros enemigos. A veces hemos tenido experiencias, hermano, que a veces uno está pasando por situaciones difíciles. Yo me recuerdo que una vez no podía dormir porque estaba pasando una situación pero terrible.
de aquellas que todos los cristianos pasamos, y tenía una Biblia Thompson, me recuerdo yo, una Biblia grande, una Biblia Thompson de estudio, y entonces cuando la abrí, lo primero que leí decía: no temas, que yo estoy contigo, y la cerré. Y entonces me fui, agarré otra Biblia y volví a abrir otra Biblia que tenía una azul, Dios habla hoy, y cuando la abrí me volvió a salir Josué: no temas, yo estoy contigo. Entonces, la segunda vez que Dios me hablaba, claro, eso no lo podemos hacer así, porque eso no es como muchos hermanos usan la Biblia, a ver dónde Dios me quiere hablar con el dedito pentecostal. No, no se trata de eso, sino lo que te estoy tratando de decir es que cuando nosotros tenemos dudas, la palabra, o cuando tenemos alguna situación difícil en nuestra vida, la palabra viene a apacentarnos. Y no solo eso, sino también nos da las directrices para que podamos de alguna manera vencer a nuestros adversarios, a nuestros enemigos. Si el hecho de que tú seas cristiano no significa de que ya todo es paz y seguridad, no, estás en guerra, tienes enemigos, y los primeros enemigos que tienes es a Satanás y a todos sus secuaces, ¿verdad? Entonces, tú estás en guerra, yo estoy en guerra, todos los que somos hijos de Dios estamos en guerra, porque el reino de los valientes, el reino de los cielos solo lo van a arrebatar los valientes, pero para eso necesitamos pasar por el agua, esa agua que nos va a limpiar. Te puse desde el principio, para los que no estaban conectados o se nos cayó la señal por un rato, te hablé del rey Nabucodonosor, que él pasó, se convirtió en bestia por la altivez que había. Oye esto, por el lugar alto, por la altivez que había en él. Y cuando se convirtió en bestia, pasó 7 tiempos, y cayéndole el rocío, cayendo didasco, cayendo doctrina sobre su vida, cayendo el agua, limpiándolo para restaurarlo. Entonces el agua, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros buscamos esa palabra de Dios sobre nuestras vidas, van a matar toda bestia que hay adentro de nosotros, van a matar al hombre viejo. Una figura impresionante que cuando yo la miro es el bautismo, porque ahí queda sepultado el hombre viejo. Pero esa es una figura nada más, es algo profético que está para estos últimos tiempos. Mire, hermano, realmente nosotros queremos vencer en nuestra vida, necesitamos ir a la palabra. Teléfonos de estudio, 940-312-5070. También estamos a través de Facebook. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un momento. El Salmo 45 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Con nosotros, el autor del coro, toda la noche sin parar, Arístides Méndez. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero. Cristo vive. Con todo el corazón, usando nuestras palmas, cantemos al Señor. De alegría me has ungido, con gozo, con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel.
Bueno, y usted de fondo estaba escuchando al hermano Aristides Méndez, hasta allá Sacramento. Aristides, Dios te bendiga. Te enviamos un saludo. Posiblemente esté con nosotros aquí por agosto, toda la noche sin parar, un salmista que canta la palabra escrita. Una bendición tener a este tipo de salmistas que cantan, que ministran la misma palabra. Y de eso estamos hablando, que la palabra, hermano, esa agua, esa palabra es una bendición. No solo nos limpia, sino que también está aquí el salmo: mi alma tiene sed, ¿verdad? Entonces el alma también necesita de esa agua. Y qué lindo que en las congregaciones se cante la palabra escrita. Yo les cantaba hace un poco una canción de Juan Carlos Alvarado, a que María cantó cuando agarró su pandero. Pero es parte, hermano amado, de nuestra cultura del cielo. Tenemos que aprender a amar esa palabra. Tenemos que inspirarnos en esa palabra de bendición. Bueno, seguimos aquí, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo. A la pastora Dorita, allá en Mesquite, que el Señor le bendiga. A Francis, a Samuelito, que el Señor les bendiga. A Alex Monroy, Selvin Rojas, Francisco García, Jacobo, Pastor Félix, hasta allá en Guatemala, Dios te bendiga. Jacobo, Dios te bendiga. Benigno Ramírez, allá en Sur Dakota. Y así tenemos a Eddie, Josué Romero, y así varios hermanos que están conectados a través del Facebook. Si ustedes quieren ver este programa desde el principio, pueden verlo en diferido metiéndose a la página de Estéreo Vida 92.1. Ahí está en Facebook, ustedes pueden volver a ver eso. Y si no, se pueden meter a la página www.ebenecerdallas.org. También ahí tenemos una sección programas de radio. Ahí están los de mi esposa y también están los míos. Pero seguimos. En Ezequiel, hermano, Ezequiel también tiene otra manifestación cuando está en el agua. Dice la Biblia que Ezequiel se le abren los cielos y ve visiones de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos al agua. Ezequiel 1:1 dice: y sucedió que en el 5.º día del mes cuarto del año 30, estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, que fueron abiertos los cielos, y vi visiones de Dios. Ezequiel significa la fuerza de Dios, oye bien, y Quebar, ese río, Quebar, significa fuerza. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros nos estamos empapando del agua, el Señor te empieza a dar revelación. Mire, un evangelio sin revelación tal vez se te va a hacer aburrido, pero cuando tú empiezas a buscar la palabra de Dios y te empiezas a meter como aquel hombre que dice que también fue Ezequiel, ¿verdad? Que empezó a meterse y se metió, el agua le llegaba a los tobillos y siguió metiéndose otros codos, el agua le llegaba a la cintura y después le tocó que nadar. Qué rico eso. ¿Sabes una cosa, hermano? Una de las características que tiene la amada es que, hermano, se le dan visiones, se le da palabra profética, se le da revelación. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que experimentar en estos últimos tiempos, hermano, tener el discernimiento. Qué lindo, hermano, que nosotros junto a las aguas, que estando perseverando en la palabra de Dios, estarnos sumergiendo en la palabra de Dios, un día el Señor venga y te empiece a revelar aquellas cosas, hermano, que están por suceder. Por ejemplo, mira pues, nosotros tenemos una, yo le llamo una escalera, la escalera del cristiano, porque una de las cosas que hizo Abraham fue que escuchó la voz de Dios, oyó, se volvió un oyente, empezó a oír la palabra de Dios, porque oyó, creyó, y cuando creyó se hizo un discípulo, y de discípulo pasó a un siervo, a tal punto de que tuvo una amistad con Dios. Porque ¿cómo le voy a ocultar yo a mi amigo, dice una versión, de lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y Abraham se empezó a negociar con Dios para que Sodoma y Gomorra, ¿y acaso vas a destruir si hay 50 justos? Pero no había ni uno. Y eso lo estuvimos hablando la vez pasada. Entonces quiere decir que cuando nosotros frecuentamos el agua, el Señor nos va a empezar a dar de esa revelación.
Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que si tú quieres tener revelación en el Evangelio, Dios te la va a dar, pero si buscas aquellos tesoros que están en este océano. Ahora, miremos otro, por ejemplo, alguien que me llama mucho también la atención es Juan el Bautista. Porque fíjate, pues, Juan el Bautista dice que cuando estaba allá en el río Jordán, dice que le dieron una visión. Ahí le revelaron que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero ¿dónde estaba Juan el Bautista? En las aguas. Juan 1:28 dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, he ahí, el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Y Jordán significa el que desciende, lo que te estaba explicando hace un momento. Pero, ¿qué pasó con aquel Juan el Bautista cuando ya estaba preso? Mira lo impresionante cuando nos alejamos de las aguas. Porque aquí tuvo la revelación. Aquí venía Jesucristo, dijo, he aquí, y experimentó que el cielo se abrió, escuchó la voz, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Ahí se juntó la Trinidad, ¿verdad? Para los que no creen en la Trinidad, ese es un versículo que nos deja una gran luz. El Padre habló, el Espíritu Santo como paloma y Jesucristo Hijo en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, bautizándose. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si te das cuenta, querido oyente, querido amigo, querido hermano, ¿qué pasó cuando ya estaba preso? Dice que agarró a sus discípulos y les dijo, vengan para acá, háganme favor, vayan a preguntarle a Jesucristo si Él es o es otro al que hay que esperar. Tú lo puedes leer, yo sé que ahorita no tengo la cita, pero tú lo puedes buscar ahí. Y dice que llegaron, te estoy parafraseando la Biblia, y dice que llegaron con Jesús y dice que le dijeron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista, aquel que había dicho, he aquí el Cordero de Dios, cuando estaba en las aguas, pero cuando estaba preso perdió la visión. Y llegaron aquellos hombres y le preguntaron a Jesucristo. Dice Juan el Bautista, si eres tú, hay que esperar a otro. Y él les dijo, los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan. Hermano, le empezó a hablar del poder de Dios, hacerle recordar del poder de Dios. Entonces, mira, yo lo que quiero dejarte, tú quieres ser un cristiano victorioso, tienes que estar sumergido en la palabra de Dios. Porque todo, hermano, mire, para que nosotros tengamos ese éxito, tenemos que aprender a hablar palabra de Dios. Eso no solo te va a dar la satisfacción de que, no solo te va a dar la constitución celestial, sino que te va a ayudar a aumentar tu fe. ¿Sabes cómo es esto, hermano? Es como un licenciado, un abogado que no ha estudiado las leyes, no sirve para nada. Pero nosotros tenemos nuestra constitución, que es la palabra de Dios, que la estamos viendo como figura, que es el agua. Y esa constitución nos va a ayudar a nosotros a ganar bastantes casos. Eso nos va a dar la revelación para encontrarle salidas a nuestros problemas. El agua, la palabra de Dios, nos va a ayudar a nosotros para poder, hermano, tener éxito sobre la tierra. Ahí está escrito, si cuando tú vas a Proverbios, te enseña hasta cómo sonarte. Ahí está Pablo diciendo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que la Biblia está llena de consejos. Simplemente es cuestión de que nosotros no nos conformemos con ir a la iglesia y escuchar al pastor y le digamos amén, 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 y nunca tengamos nuestro devocional. El Señor, mire, hoy más que nunca, decía un pastor, tenemos la bendición de tener la Biblia en los teléfonos, en los iPad, hermano. Ya la iglesia ya no va con la Biblia bajo el brazo a las iglesias, ahora en el teléfono lleva todo. A veces uno como pastor no saben si están chateando, si están en el Facebook, pero ahí llevan la Biblia supuestamente. Pero a lo que yo te quiero decir es de que necesitamos meditar en esa palabra para que te limpie, para que te sacie, para que te sane, para que te purifique y que no puedas perder la visión como la perdió Juan el Bautista. Entonces, esa es una de las características. Quiero enviarle un saludo a mi amigo Fernando Javier Calderón, que está allá por el área de San Francisco. Dios te bendiga, Fernandito. Mire, otra de las mujeres que estaba también, hermano, junto a las aguas y que el Señor le abrió su corazón fue Lidia. Dice Hechos 16:13, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración,
nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, oye bien, a la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pero ¿dónde estaba? A las orillas del río. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, hermano, nuestro corazón se abre. Ahora, ¿por qué necesitamos abrir ese corazón? Acuérdate lo que dice aquella epístola. Dice que nosotros tenemos que ser humildes para que otros siembren la semilla, la palabra, otra vez, mira, la palabra en nuestros corazones que va a traer vida. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque no nos podemos conformar y decir amén solo cuando tu pastor predica. Tienes que también tener tu devocional, tienes que leer la palabra, tienes que sumergirte en esa palabra bendita para limpiarte, para purificarte. El agua es figura de la palabra y la vemos representada desde el principio. Fíjate que cuando hicieron el tabernáculo, el Señor pensó en una fuente. Puso a unos bueyes sosteniendo una fuente. Y todo el que entraba por el tabernáculo de Moisés, por el tabernáculo, lo primero que se encontraba ahí en el atrio era la fuente. Y ahí se lavaban, que era figura del perdón. Entonces nosotros también encontramos que el agua es para encontrar perdón. Entonces nosotros tenemos que aprender a frecuentar esas aguas. Recordate que el versículo que leímos hace un momento, que yo te decía, era de que el Señor tenía algo en contra del pueblo. Que en Jeremías 12:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi querido hermano, mi querido amigo? Tenemos que regresar con Dios. Tenemos que regresar a la fuente. A medida que tú ames la palabra, tu vida va a cambiar. A medida que tú te dejes lavar, tu vida va a cambiar. Mira qué tremendo. Otra figura del agua la podemos ver allá en Mateo 13, cuando el Señor Jesús da la cena, le da la cena del Señor, instituye la Santa Cena. Le dice a sus discípulos o a sus apóstoles, vengan, siéntense aquí, les voy a lavar los pies. Dice que agarró un balde con agua y le empezó a lavar los pies. Porque el Señor, a través de esa agua, bueno, ahí significa la administración, pero a través de esa agua también nos quiere cambiar nuestro caminar. Tal vez vamos caminando mal, tal vez vamos equivocados. Y si lo anclamos con aquel salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Hermano, es importante que nosotros seamos cristocéntricos, más que decir que pertenecemos a cualquier denominación, o más que decir que nosotros somos de tal apóstol. Yo creo que más que eso, necesitamos ser cristocéntricos en estos últimos tiempos y amar la bendita palabra de Dios, porque esa va a ser la guía. Eso es lo que nos va a dar a nosotros una entrada directa al cielo, siempre y cuando nosotros pongamos atención y meditemos en ella. Fíjate, pues. Entonces, y el Señor dice en Deuteronomio 32:2, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Es necesaria la enseñanza. Es necesaria que la palabra de Dios, la enseñanza, hermano, la podamos meditar. Que podamos meditar en esa palabra de día y noche para encontrar ese sustento en nuestras vidas. Solo quiero ya ir terminando con dos personajes. Con los dos personajes que ya los hablé, pero te los quiero repetir. Con María, la hermana de Moisés, que estando junto a las aguas, tuvo buenos aciertos, pero una vez lejos, cometió errores. Te expliqué de que cuando estaba en las aguas, tuvo buenos remas, si les podemos llamar. Uno de ellos, cuando estaba en el Jordán, agarró a Moisés para que lo introdujeran en la casa de Egipto, en el palacio de Egipto. Y la otra es cuando destruyeron a todos los egipcios y ella empezó a danzar. Pero ya más adelante empezó a murmurar. ¿Por qué? Porque estaba lejos de las aguas. El otro personaje que me llamó la atención en esta mañana fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando estaba
bautizando a Jesucristo, se le fue revelado que Jesucristo era el Cordero de Dios. Pero cuando estaba preso, dudó. Entonces, muchas veces, hermano, cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a murmurar, cuando nosotros empezamos a ver un evangelio muy diferente al que llevamos, cuando nosotros empezamos a ver cosas muy diferentes en nuestra vida cristiana y no avanzamos, es porque dejamos de, oye bien, es porque dejamos de frecuentar el agua. Si estamos junto a las aguas o junto al movimiento del Espíritu Santo y la palabra, seremos prosperados, seremos cristianos victoriosos. Pero si nos alejamos de las aguas, seremos derrotados y no podremos llevar una vida en abundancia como Dios quiere. Por eso es que tenemos que permanecer en el agua. Por eso es que tenemos que permanecer en la palabra. Por eso es que tenemos que permanecer en las cosas que el Señor ha declarado en su palabra. Este programa se llama Profetizando a las Naciones porque lo que estamos haciendo es agarrando la palabra escrita y mandándola a través de nuestros labios, a través de las ondas etéreas del 92.1 y a través de Facebook para los amigos que nos escuchan. Pero no estamos hablando lo que nosotros queremos, sino estamos profetizando lo que quedó escrito. Bien hacéis en escuchar la palabra escrita. Por eso es que estamos profetizando la palabra, estamos hablando la palabra. Y hoy quiero hablar sobre tu vida. Quiero decirte que el Señor tiene un propósito para tu vida. Yo no sé si tú has estado en cárceles como Juan el Bautista o te has vuelto un murmurador y quieres salir de ahí, no te has dado cuenta que tienes lepra y que quieres salir de ahí y no puedes. Entonces hoy quiero orar por ti, quiero decirte, tienes que regresar a las aguas. Así como el ejemplo que te puse del rey Nabucodonosor, que se hizo bestia y que pasó durante 7 tiempos, y esos 7 tiempos empezó a caer llovizna, el rocío, que significa didasco, que significa palabra de Dios, que transformó su vida y lo restauró como un rey nuevamente. Entonces ahora yo quiero orar por ti, te quiero decir, es tiempo de que regreses, es tiempo de que vengas otra vez a las aguas de Dios. No seas parte como aquel pueblo, de aquel que hizo los 2 males, que han abandonado la fuente de agua viva y que han cavado cisternas. Es tiempo de que regreses. Si te has vuelto una persona que ya no quiere nada con las cosas del Señor, si en este momento estás pasando por un momento de esos, es tiempo de que regreses a las aguas. Mira, el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios fiel y es un Dios de oportunidades. Y ha dejado hasta el día de hoy abierta la puerta para que todo aquel que se ha alejado de Dios en este tiempo regrese. Ahora, hay un problema también que quiero recalcar y no lo quiero dejar pasar. Cuando hay una iglesia en Apocalipsis que el Señor le pone varias demandas, pero a una de ellas le dice, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Y ahorita voy a parafrasear, dejaste de leer la palabra. Ya no lees la palabra como al principio. Ya no te sumerges en esos ríos de agua. Por eso es que te mantienes amargado. Por eso es que piensas que el evangelio no te funciona. Por eso es que te mantienes frustrado. Y el Señor lo que quiere es de que nos volvamos a Él, que volvamos a nuestro primer amor. Si la Biblia, hermano amado, esas son las cartas que el amado dejó para nosotros. Esas son las que nos van a traer ese deleite para este último tiempo. Tenemos que estar meditando en esas cartas, en esa palabra tan linda que el Señor dejó para este último tiempo, para que nosotros podamos, mi hermano, tener esa bendición plena. Fíjate, pues dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero que Jesucristo vino a dar una vida y una vida abundante. Ahora, el problema es por qué muchos cristianos no tienen esa vida abundante. Te dije al principio que Moisés, el Señor le habla a Josué y le dice, medita en este libro de día y de noche para que tengas éxito, dice una versión. Entonces quiere decir que si nosotros meditamos en la palabra y nos sumergimos en esta palabra, vamos a tener éxito. Fíjate pues, vamos a estar sanos, no vamos a ser leprosos, vamos a salir de cárceles. El Señor va a vencer a nuestros enemigos. Vamos a encontrar la sujeción de Dios. Vamos a encontrar muchos beneficios en la palabra. Vamos a encontrar ese consejo que nos va a transformar. Nos vamos a mantener limpios.
nuestras vestiduras van a estar limpias. Entonces, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, que me estás viendo a través de Facebook, te quiero decir, si has dejado de perseverar, si has dejado de leer la palabra, es tiempo de que regreses a leer esa palabra, que empieces a leerla, que empieces a saboreártela, que empieces a amar esa palabra bendita, porque una vez que tú ames esa palabra, después lo que viene va a ser la revelación de Dios sobre tu vida. Entonces, como te repito, yo no sé qué situación estés pasando en este momento. Tal vez estés muy desanimado. Quiero decirte que Estados Unidos es un lugar donde muchos cristianos trabajan y se agotan, y todas sus fuerzas las dejamos muchas veces haciendo tareas laboriosas. Pero hoy es el tiempo de agarrar un tiempo específico, especialmente para sumergirnos en la palabra, para leer la palabra, para que el Señor nos hable. A veces le decimos al Señor, Señor, háblanos, pero no leemos la palabra y queremos que alguien nos venga a profetizar bonito. Pero qué mejor que el Señor nos hable directamente a través de la palabra escrita. Entonces, mis hermanos, ya se me está acabando el tiempo. Quiero elevar una oración. Pero antes quiero decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, de que no importa las situaciones que estés pasando. Y tengo otros apuntes aquí. Recordemos que en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la superficie de las aguas. Quiere decir que el Espíritu de Dios, hermano, mueve esas aguas. Mira, ¿quieres tener un poder espiritual? Tienes que sumergirte en las aguas para que el Espíritu mueva esas aguas en tu vida. La palabra aguas viene de la palabra hebrea strong magim, que se lo dije al principio, significaba juicio, pero que también significaba semilla. Es lo que hace germinar. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que esa agua es figura del movimiento del Espíritu Santo y de la palabra. Ese es el significado de la palabra agua. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, la figura del agua es la palabra de Dios y el fluir del Espíritu Santo. Hermanos amados, estamos en el tiempo del Espíritu. Hay 3 tiempos bien marcados sobre la tierra. El tiempo del Padre, que lo vivió Abraham, Josué, Jacob. El tiempo del Hijo, que lo vivieron los apóstoles. Y el tiempo del Espíritu Santo. Y ese es el tiempo del Espíritu Santo. Necesitamos sumergirnos en el agua para que el Espíritu Santo venga moviendo esas aguas a favor nuestro. Tengo muchos pasajes más acá, pero quisiera dejarte esto en tu corazón. Leamos la palabra. No te conformes con el versículo que te manda la aplicación todos los días. Tratemos de agarrar un tiempo de comunión con el Señor. Busquemos la manera de cómo leemos siquiera un capítulo completo al día, y pedirle al Señor, y vas a ver que tu vida va a cambiar. Vas a ver que tu vida va a tomar un giro diferente. ¿Por qué? Porque vas a estar meditando en esa palabra de una manera muy diferente. Vas a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Vas a empezar a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque lo que se te va a meter en tu cabecita va a ser sabiduría de Dios. A veces, ¿sabes por qué nos mantenemos muy angustiados o fracasados? Si tú lo quieres ver así, amargados. Porque le metemos de todo a la mente. Le metemos novela, le metemos farándula, le metemos chismes, le metemos de todo. Y lo que menos hacemos es que le metemos, nunca medicamos nuestra mente con la palabra. Y por eso es que mucho cristiano pierde batallas. Te expliqué cómo el Señor peleó a través de la palabra, allá en el desierto con Satanás, a través de la palabra, porque la palabra también es una espada. La palabra tiene varias figuras, pero aquí estamos viendo que es el mover del Espíritu Santo y que es figura del agua. Entonces, yo te quiero dejar eso en tu corazoncito. Si eres un hijo de Dios nacido de nuevo y no tienes el amor por la palabra, pídele a Dios: Señor, yo quiero amar tu palabra. Quiero leer, quiero deleitarme, porque muchos la usan solo para dormir, ¿verdad? Solo abren la Biblia, leen un versículo y ya les dio sueño. Pero no te has dado cuenta que son luchas espirituales. Tenemos que leer esa palabra, porque ese va a ser nuestro GPS. Ese es el que nos va a ir dando
las indicaciones necesarias para tener éxito sobre la tierra. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, es el tiempo de que regresemos a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Si queremos que esos ríos del Espíritu fluyan a través nuestro, no van a correr esos ríos o no vas a tener poder. No se va a manifestar el poder de Dios si tú no tienes esa manifestación de la palabra adentro. Quiero levantar una oración, quiero orar por todos aquellos que me están viendo, aquellos que están enfermos, desde ya reciban sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, a través de esta cabina, Padre, a través de este micrófono, a través de estas ondas etéreas y a través de las redes sociales, enviamos una palabra de bendición sobre tu pueblo, para todos aquellos que están desanimados, aquellos que se han alejado, aquellos que han caído de su primer amor, que ahora regresen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por aquellos que están enfermos, declarando, Señor, que por tus llagas fuimos sanos. En el nombre poderoso de Jesús, ahí donde estás escuchando en tu teléfono, pon esa mano ahí, recibe sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Aquellas mujeres que están estériles, reciban la habilitación de esos vientres para que sean fértiles en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, problemas de migración, ahora en el nombre de Cristo Jesús, yo no sé si tú lo crees, pero en el nombre de Cristo Jesús yo profetizo sobre tu vida victoria. Hoy vengo declarando esa palabra sobre tu vida, vengo declarando el poder de Dios sobre aquellos que me están escuchando, que me están viendo, declarando una palabra poderosa de victoria, de sanidad, de poder. Declaro una palabra sobre tu vida varón, sobre tu vida mujer. Una palabra de victoria. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Retoma lo que has perdido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, que el Señor los guarde. Hasta la próxima. Hemos presentado Profetizando a las Naciones con el pastor Marlon Carías. Para más información, llámanos al 214-779-6907 o visita nuestra página web www.ebenezerdallas.org. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca en la ciudad de Denton, Texas.